la palabra a Wilson. En primer lugar, saludo esta actividad, saludo esta mesa y particularmente felicito al señor presidente de la Comisión de Educación del Senado por la iniciativa de invitarnos a intercambiar desde este lugar. Yo en realidad, como creo en la idea de transformación progresiva, sostenida, más allá de algunas opiniones muy rápidas, claramente por el tiempo respecto a esto, no pude evitar traer este trabajo, que es el trabajo de compañeros que están aquí presentes y que de alguna manera sí planificaron, pensaron, discutieron muchísimo acerca de la necesidad de construir un plan de educación por allá, por el primer periodo de gobierno, y luego, posteriormente, su publicación fue en el segundo, y luego los insumos generados se siguieron trabajando y construyendo, ¿sí?, desde el sistema educativo. A tal grado que si ustedes ven las líneas a nivel presupuestal van a encontrar similitudes muy grandes con esta planificación constituida y construida desde la ANEP. Porque también tenemos que tener la idea de proceso. La educación, ¿sí?, claramente, para poder permanentemente, ¿sí?, trabajar sobre ella y trabajar todo sobre ella, tiene que tener esa idea permanente de proceso, como tarea nunca definitivamente acabada. Y en ese sentido, y para poder ir concretamente a las reflexiones que aquí se han hecho presentes, yo miraba y decía, una forma, ¿qué es un Plan Nacional de Educación? Es una forma de planificar la educación. Ahora, claramente con una amplia participación y sentido en el marco de qué sociedad se construye o se elabora un plan, pero también en el sentido de todas las dimensiones que tiene una sociedad, porque en el marco de las políticas públicas, también de mediano y largo plazo establecidos en esa sociedad. María Teresa lo decía con claridad, no podemos disociar la educación del resto de la estructura. Y muchos de los elementos que ella mencionaba claramente sí se refieren a una, yo diría, una acepción absolutamente amplia de la educación. No solamente la que se debe de abordar y trabajar en los espacios de educación formal. Esa preocupación de una construcción de ciudadanía desde lo individual y no desde lo colectivo no es que esté ocurriendo en los centros educativos, es una problemática a resolver en la sociedad en su conjunto y así tantas otras. Por tanto, la educación tiene que relacionarse, vincularse, no aislarse del resto de las problemáticas y los desafíos que tiene la sociedad en su conjunto, claramente. En este trabajo que generaron los compañeros, claramente hablan de algo que para nosotros es inevitable, que es la participación. Y resume como en tres dimensiones, la gran participación, las grandes líneas globales donde la sociedad toda se involucra. Luego, algunos elementos más específicos, vinculados a los actores más relacionados con los temas educativos. Y luego la participación real en cada una de las unidades, que podríamos llamar centros educativos, territorios, localidades, para de esa manera sí entender y validar aquellos conocimientos que tú hacías referencia como socialmente válidos al momento y los desafíos que tiene la sociedad hoy, pero también a todo lo que involucra el acompañamiento en los desarrollos, no solamente de orden académico, estricto, digamos, tradicionalmente entendido, sino también a esos nuevos espacios de construcción de ciudadanía y de acompañamiento socioemocional de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Claramente, el espacio de defensa de la educación pública es un hecho. Claramente, nuestra educación no está constituida en su estructura ni en su proyección a través de las economías de mercado. Pero sí hay algo que me parece sustantivo en lo que presenta María Teresa, que tiene que ver con esa necesaria articulación. Ella estableció la articulación de la educación con la economía, la articulación de la educación con el desarrollo, la articulación de la educación con las políticas sociales, la articulación, ¿sí?, del resto de la sociedad y de la propia educación con la nueva concepción de educación, ya no como servicio, sino como un derecho, como bien público. Eso nos desafía a todos y por supuesto que estas orientaciones a mediano y largo plazo sí serán válidas. Y vaya si será válida la participación amplia de la sociedad en su conjunto, de todos los actores, para no, de alguna manera, disociar o pretender avanzar en un sistema, diríamos, cuasi protegido,
pero yo, permítanme el atrevimiento, diría aislado, de construcción de un modelo de sociedad que no está acompañado del resto de las políticas públicas y del resto de la visualización de los necesarios procesos de transformación que tiene que tener una sociedad. Y los tenemos en todas las áreas. Yo cuando repasaba el trabajo de aquí de los compañeros veía cuánto desafío en el 2009 y cuánto avance al 2017 respecto a estas líneas, ¿no? Veía el estado de situación en su momento que describían los compañeros, cuál es el estado de situación real hoy, con nuevos desafíos, con nuevas formas de organización de la sociedad, los procesos que se dieron en paralelo en nuestra sociedad respecto a la descentralización, cómo ingresa las nuevas formas de organización a nivel territorial, bueno, cómo ingresan los formatos y, diríamos, las formas de organización de la educación desde ese lugar. En este proceso de la educación como un derecho y un bien público, cómo resolvemos la tensión entre la inclusión y la calidad, cómo abordamos, no solo los educadores, la sociedad toda, cómo abordamos el hecho de avanzar seriamente en ese lugar y un documento de estas características que permita, con una discusión amplia, ir abriendo caminos en ese sentido me parece absolutamente fundamental. Cuando se refería María Teresa a la producción y hablaba al volumen, yo quise anotar aquí, en realidad la producción hoy no es de alto volumen, sino que tiene que ser de alta especialización. Y ahí el conocimiento pasa a tomar un lugar clave. Pero el conocimiento y el desarrollo de distintas estructuras de pensamiento, habilidades, permite, si es que creemos el fin, no es el último, pero relevante, diríamos, relevante de la educación que es la capacidad de construir estructuras de pensamiento que luego tengan la capacidad de tener transferencia a otros campos de la vida y del conocimiento. Entonces, si precisamos conocimientos con determinada especialización, la formación de las personas tiene que, desde ese lugar, hacer hincapié en ese ámbito, en un mundo que sabemos qué estructura tiene y en un país que quiere porfiadamente cambiar su lugar, ¿sí? Cambiar su lugar respecto a esa perversa forma de distribución internacional, ¿por qué no decirlo del trabajo y de las oportunidades? Por tanto, el conocimiento pasa a ser eje, pero ahí podemos ponernos días a discutir sobre el valor y el uso del conocimiento de las personas respecto a distintos modelos sociales y políticos. Pero de hecho, la socialización del conocimiento y la generación de estas estructuras hoy demandan de ciertas habilidades y conocimientos para realmente volver a recuperar aquellas, diríamos, como reglas, yo diría reglas de oro del siglo pasado respecto a formar una persona libre, integrada, reflexiva, crítica. Para poder hacer eso hoy se requiere determinada formación, determinada estructura, y eso claramente impacta en todas las oportunidades y capacidades que las personas podrán claramente tener por delante para poder decodificar el mundo que lo rodea. Señor Presidente, es importante tal vez establecer qué tiempo es el que disponemos. Usted me autorregula y yo rápidamente trato de cumplirlo de la mejor manera. ¿Cuántos minutos? Sí, había una previsión inicial de tiempo que se extendió más allá, pero perfecto. Entre 10 y 15 minutos. Está, perfecto. Entonces ya estoy redondeando en algunas ideas base. Me queda una sola. Muy bien. En definitiva, la participación es clave. Y creo que en ese sentido la sociedad toda requiere de acelerar procesos que permitan que esto ocurra realmente en todos los ámbitos. Tanto los distintos estamentos, formas de organización de la sociedad, como en los propios centros educativos. La participación es clave porque la democracia así lo exige. La profundización de la participación para la profundización de la democracia. Y en ese sentido, todos los distintos espacios que tenemos por delante a través de la ley, pero con una intencionalidad política clara de abrir a esa participación, será responsabilidad de todos nosotros de encontrarnos en esa apertura y no en el cierre de espacios y oportunidades, a veces de carácter privilegiado, para establecer, ¿sí?, desde ese lugar, opiniones de ciertas características. Y me voy a quedar en esto. Este plan, que a mi entender tiene que articular con todas las demás dimensiones de la sociedad, tiene que generar y permitirnos también generar nuevos pactos con la sociedad respecto a una educación que tiene que ser universal, que tiene que ser para todos, que tiene que respetar la diversidad
y por tanto el desafío de encontrar trayectorias adecuadas, no focalizadas, adecuadas, para que realmente este derecho y este bien común se plasme materialmente en las personas, donde los aprendizajes van a ser el eje claro en función del profesionalismo de nuestros colegas, que no nos cansamos de decir que para nosotros son constructores de política, no son meros ejecutores de alguna manera de líneas establecidas por grupos de escaso número, de supuesta gran formación y visión global, pero que de alguna manera adolecen del conocimiento, de generar los caminos y los espacios en cada uno de los lugares donde se desarrolla educación para lograr el compromiso de todos y cada uno para que esto cambie, modifique ese modelo de hacer como que cada uno hacer porque somos parte de un proyecto en el cual creemos, en el cual estamos obligados a construir en forma colectiva, en forma conjunta. Y simplemente para terminar, bueno, avalar y acompañar desde el lugar que nos corresponde, espacios que permitan continuar profundizando situaciones de estas características que en el día de mañana, a diferencia de hoy, o profundizando el presente, tengan esa característica que también María Teresa hacía referencia, que es la capacidad de construir con todos un plan, una estructura de guía general que tenga fuertes vínculos con el resto de la estructura social, productiva, económica y de desarrollo de nuestro país, pero que tenga una gran flexibilidad porque de alguna manera debemos de encontrar y convencernos ya, ¿sí?, que la dinámica que tiene el movimiento de las sociedades y otras situaciones que impactan sobre nuestras sociedades tiene que estar permanentemente en análisis para realmente encontrar los elementos que permitan un espacio mayor de oportunidad a través de la educación, ¿sí?, de toda nuestra gente. Muchas gracias, señor presidente.